Hola, hola devoradores, muy buenas, bienvenidos de nuevo a este canal de literatura, bienvenidos a esta sección de reseñas, en esta ocasión de audiolibros, y hoy toca traeros el cuarto libro de la saga de la Torre Oscura, llamado Mago y Cristal. Voy directamente a la yugular. Por ahora, ¿vale? Y digo por ahora, porque yo solo me he leído hasta el siguiente, Lobos del Callao, que es el que estoy escuchando ahora para refrescarme y encarar los dos últimos libros. Para mí, yo creo que este es el mejor libro de todos, a menos que me calle en la boca el último libro. Que ya hay alguno por ahí que me ha dicho que me ha bicheado que el séptimo tela. Pues seguramente, ¿no? Pero refrescar este libro, rememorarlo y sobre todo asimilarlo después de haberlo, en este caso, escuchado, ha hecho que vaya ganando puntos cada vez más, ¿no? Y sobre todo después de que hoy precisamente, hoy, aunque bueno, esta crítica la veré más adelante, no sé cuándo publicaré el vídeo. Hoy he comentado con un amigo, con Nabil Shore, hemos comentado el libro y he notado en su voz una emoción increíble por muchas razones, porque leyó este libro en plena juventud y aquí hay una de las cosas que este libro hace que te atrape totalmente y es la historia de amor de Roland Deschamps y Susan Delgado. Ahora entraremos en vereda hablando del libro. Pero entre eso, que fue para Stephen King, confesado por él, uno de los problemas principales y el miedo principal a afrontar esta novela, porque claro, él no estaba acostumbrado a contar historias de amor tan bonitas o tan impactantes como esta, pues, ¿qué queréis que os diga? Menos mal, ¿no? Porque, joder, a mí me convence por completo. Y creo que a todos los que han llegado hasta aquí y han leído este libro, también, ¿no? Mago y Cristal, si hay algo que caracterice a este libro, es los personajes. Es lo que hace a este libro único e intransferible, ¿no? Único y grandioso. O sea, los personajes que salen en este libro son inconmensurablemente increíbles. O sea, es que no sé cómo catalogar a cada uno de los personajes y las características de cada uno y lo que hacen que ciertos personajes que tú ya tenías en súper alta estima, como Odetta, queden relevados a un segundo nivel por el carácter de cada uno de ellos. De verdad, me ha parecido descomunal. Mago y Cristal se sitúa justo en el momento en el que el grupo, en Tierras Baldías, en el anterior, en el tercero, vencen a Blaine el Mono, bajan del tren y llegan a una especie de Topeka, Kansas, pero destrozado, ¿no? Un sitio árido y sin nada. ¿Qué tal? El caso es que paran en una herradura y allí utilizan ese momento, o más bien Stephen King utiliza ese momento para que Roland abra su corazón a su catet, a su nuevo catet, ¿no? Y contarle su pasado. Mago y Cristal prácticamente lo que nos cuenta es el origen de un elemento muy importante, que es esa bola de cristal que veis aquí, recreada por IA, con ese personaje del que ahora hablaremos, que no es que exactamente sea así, pero bueno, es para que os hagáis una idea de quién es ese personaje y sobre todo la juventud de Roland, ¿no? Aquí estamos hablando de un Roland de unos 14, 15 años. Acaba de convertirse por vencer a Kurt, que es uno de sus profesores, se ha convertido en pistolero. Y su padre, creo que era Stephen DeChain, lo manda en una misión junto a su antiguo catet, su primer catet, que está conformado por su amigo Alain y Cuthbert. Dos personajes increíbles también, increíbles. Hermanos prácticamente de sangre de Roland y que, a pesar de su juventud, son unos personajes de verdad que te quedas loco con ellos. Increíble, de verdad. Pues ya digo, este grupo viaja a un sitio llamado Megis, es una especie como de condado pueblo,
en el que son enviados por el padre de Roland a investigar algo que está pasando y que no les cuadra. Y es el hecho de que se está utilizando demasiado combustible y no se sabe para qué, y más adelante nos lo desvelarán, ¿no? La cuestión es que cuando llegan allí, a pesar de que el libro, cuando empiezan a contar la historia de juventud de Roland, no arranca con él, sino que arranca con ese otro personaje ya mítico de esta saga, que es Susan Delgado, es el amor, el primer amor y único amor de Roland, en el que nos cuentan que es una chica que vive en ese pueblo de Mejis y que está prometida con el alcalde, a pesar de que el alcalde está casado. Aquí hay una cosa rara, ¿no? Pero el caso es que va a ser como su amante, ¿no? Y está obligado por su tía. Su tía, que es una hija de la gran perra, pero de lo más grande. No me acuerdo ahora exactamente, voy a buscarlo, ¿vale? Porque tengo aquí anotaciones y quiero que no se me pase, porque ya os digo que hay personajes que son brutales, ¿no? Si no me equivoco, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba la tía de Susan, ¿no? Pero por culpa de ella está obligada a casarse con Artorín, que es, digamos, el alcalde. Su mujer es Coral y va a ser otro personaje bastante bueno. Y la cuestión es que ella no está de acuerdo en ello y la mandan a una bruja, que aquí es donde llega uno de los personajes de esta saga increíble, que es Rea de Cos, una bruja que es la que más o menos se ha ambientado aquí en esta foto que veis de fondo, que va a ser la que va a comprobar si Susan es virgen, al estilo gitano, ¿vale? Para que nos entendamos. Y así llegar pura a ese matrimonio pactado con el alcalde, ¿no? Ya que la familia ha quedado reducida solo a Susan y a su tía y necesitan una inyección económica para poder subsistir, ¿no? La cuestión es que Susan y Ronald se encuentran de una forma, entre comillas, fortuita, antes de llegar ellos al pueblo, el catet de Roland antes de llegar al pueblo, y los dos quedan, entre comillas, prendados el uno del otro. Más adelante se confirman cuando llegan allí el catet de Roland quiénes son, pero se presentan con otros nombres para no revelar de dónde vienen exactamente y dar con el que se cree que es un topo que está ayudando a un grupo concreto y a un villano en este caso, que si no me equivoco es John Farson, en este caso, el que está llevando a cabo la utilización de esos combustibles para unas máquinas porque quiere acabar con el mundo medio. Y entonces ellos tienen que investigar, infiltrarse allí como un grupo de pistoleros que vienen de visita y tal y cual, pero bueno, la cuestión es que hasta cierto punto esto termina revelándose por ciertas cosas que pasan, que no lo voy a contaros todo al fin y al cabo, porque si no os voy a joder la experiencia del libro, ¿no? Pero esto lleva a una sucesión de tramas, de conspiraciones, políticas entre medio y sobre todo la historia de amor, que como poquito a poco va creciendo entre Roland y Susan, que me parece una delicia. La fraternidad de este catet, que me parece de locos. Evidentemente, a la altura en la que estamos, todo evidenciamos que Alain y Cuthbert han muerto, no están en la época actual con Roland, cosa que en este libro no nos van a desvelar el porqué. Y yo no recuerdo que el Lobo del Callá los revelaran, pero sí revelan al final de este libro un giro que me parece descomunal y que hace que la historia de amor de Roland y Susan quede para los anales y sobre todo un giro final relacionado con Roland, que no lo voy a revelar, que va a hacer que todos a estas alturas entendamos por qué Roland es así
es un tío sin empatía, frío y todo lo demás, por esa tragedia que ocurre en su pasado. Lo vamos a entender perfectamente. Evidentemente, a estas alturas, Roland está solo, así que podemos evidenciar o intuir qué es lo que ha pasado con Susan, ¿no? Que no lo voy a desvelar aquí. Pero ya que digo, aquí uno de los personajes principales, o que para mí es el personaje revelación de este libro, es la bruja, es Rea de Cos, porque es impresionante la hija de perra. Hay otros personajes que también son muy importantes, como ya he dicho, John Farson, y sobre todo el otro malo, que es Randall Flagg, que se descubrirá al final del libro el porqué ya dentro del Catec actual. Pero también es verdad que hay otro personaje, es que no sé, John Farson me parece que no es, porque hay un grupo de cazadores de tumbas, ¿vale? Que digamos que es contratado por el bando contrario al de Roland, y que uno de ellos es un pistolero, y yo no sé si es Jonah en vez de John Farson. Ahora tengo una pequeña confusión ahí. La cuestión es que este otro personaje, junto a su grupo de cazadores de tumbas y la alianza con la parte del pueblo que se va a poner en contra del Catec de los pistoleros, recordad que son 3 pistoleros, hay una batalla final con ellos que os juro que está escrita de una manera brutal. O sea, te ves allí en medio de la batalla, es de loco cómo está descrita, cómo está escrita, me parece una locura. Me encantaría que esto algún día se llevara al cine o a una serie, por favor. No me quiero morir sin ver esta batalla, por ejemplo, concreta, porque de verdad que me parece una absoluta delicia y vibrante, emocionante, descriptiva, brutal. Es que me faltan adjetivos para describir lo que hace aquí Stephen King. Si a estas alturas ya habéis dejado el libro, es una pena, porque os estáis perdiendo un libro increíble. Y creo que me voy a esperar un final en La Torre Oscura descomunal, descomunal. No sé quién va a llegar hasta allí, no lo sé, pero tengo miedito y me da mucha pena, porque empiezo a refrescar un poquito los del Callao ahora, porque hay un personaje muy importante que aparece de otros libros en Lobos del Callao. La Torre Oscura, en cierto modo, nos confirma que todo gira alrededor, todo el mundo creado por Stephen King gira alrededor de esa Torre Oscura, esta unión de universos, y la verdad es que es una pasada, es una pasada. Yo ahora entiendo a mucha gente que cuando les decía que no me había terminado la Torre Oscura, ellos me decían, pues yo estoy deseando que se me olvide para volver a leerla. Y yo, en cierto modo, hay muchas partes que me acuerdo y que he refrescado, evidentemente, con el audiolibro, y otras que no, y las he revivido de una manera increíble. No quiero meterme en más spoilers ni nada más, porque, a ver, yo aquí me he hecho un pequeño esquemita, ¿no? Y tampoco quiero desvelar más y estropearos la experiencia. Os puede parecer que el ritmo es pausado en ciertas partes. Evidentemente, aquí estamos sentando las bases de lo que es la juventud de Roland. Hay que contar mucho. Yo creo que para ello hay que tener paciencia, ¿no? Lo que más jodió en su época la historia de este libro en cuestión es que de Tierra Baldía a Mago y Cristal pasó mucho tiempo, muchos años. De hecho, la gente ya creía que Stephen King no iba a terminar La Torre Oscura. Yo, de hecho, tenía miedo de que no la terminara, se muriera y no la terminara. Por eso no quise seguir hasta que la terminara. Es más o menos con lo que me está pasando con R. Martin, pero vamos, con R. Martin yo ya tengo la esperanza perdida. Nada más que me he leído el primero y no pienso leerme ninguno más si no la termina. Y
al leer este libro, te das cuenta de todo lo que tenía pensado este hombre y todo lo que había pendiente, ¿no? Entonces ya os digo que es una experiencia brutal. Claro, esto, como os digo, hizo que la gente se cabreara mucho con este libro en un principio, porque la gente quería saber más de la Torre Oscura, quería que les desvelaran más de la Torre Oscura. Porque Stephen King, no sé si a esta altura desveló cuántos libros iban a ser. Entonces, la gente, después de tantos años, quería saber más de la Torre Oscura. Y claro, llega este libro y nos hace ¡paf! Nos corta, digamos, la trama por la mitad y nos vamos al pasado de Roland. Joder, pero es que conocer el pasado de Roland es una pasada, porque nos amplía tanto el lore de la Torre Oscura como el camino del Catet, el camino de Roland hacia esa torre, su obsesión y sus motivaciones y el por qué lo hace. Ahora entiende muchísimas cosas de todo lo que había pasado en los 3 libros anteriores. Entonces yo creo que este libro es muy valioso y creo que con los años se le ha dado el valor que corresponde. Poco más, de verdad. Podría, al final, todo lo que he puesto aquí no sirvió para nada porque definitivamente esta tragedia shakespeariana se me ha quedado en el camino, pero prefiero que sea así, no contaros mucho más, porque creo que he contado lo necesario para que aquellos que llegasteis a las tierras baldías y dudáis de seguir leyendo, lleguéis hasta aquí y le deis una oportunidad, porque Mago y Cristal es, si no el mejor libro de la saga, como digo aquí en el título, de los mejores. Si no el primero, el segundo. Y no voy a decir el primero porque me queda todavía, como os digo, el sexto y el séptimo. Pero, joder, qué guapada, qué guapada. Y vamos a descubrir muchas cosas más, ¿eh? No he dicho nada, no he contado nada, no he desvelado apenas nada de este libro, simplemente la situación en la que se encuentra el libro y tal, y vais a flipar la de cosas que vais a ver y descubrir en este libro. Poquito más, si lo habéis leído, por favor, dejad aquí en comentarios vuestra opinión, impresiones al respecto cuando lo leísteis, like, suscripción, por supuesto, compartirlo para que lo vea mucha gente y poquito más. Dentro de unas semanitas, pues vendré por aquí para traeros la review de Lobos del Callao, que también es otro pepinazo de libro. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Bye, bye.